Desde tiempos antiguos, la tumba del famoso faraón Tutankamón ha sido rodeada de leyendas y misterios. Se dice que quien abra su tumba sufrirá la maldición de los dioses egipcios. ¿Será verdad o será una sola antigua superstición? Acompáñenos en este viaje hacia el interior de la tumba para descubrir la verdad detrás de la misteriosa maldición de Tutankamón. Bienvenidos a un nuevo video. Pero antes de comenzar, te invito a darle a la campanita de notificaciones y suscribirte si es que aún no lo has hecho, para que no te pierdas de nada y estés al día con los videos nuevos del canal. Ahora sí, comencemos el viaje. No hay duda de que la tumba del antiguo rey egipcio Tutankamón en el Luxor es uno de los descubrimientos más famosos de la arqueología moderna. No fue el más relevante ni el más decisivo. Casi no sabemos nada de su vida, pero sí de su muerte. Y por eso es el faraón más famoso de toda la historia. Tutankamón despierta la fiebre por la egiptología y está más de moda que nunca, con exposiciones que explotan aún 100 años después del hallazgo más importante de la arqueología. No solo desde un punto de vista científico, la leyenda de la maldición de Tutankamón alimenta todavía más el mito. Pero antes que eso, ¿quién era Tutankamón? Sabemos que murió antes de los 20 años, con unos 18-19. Además, era cojo. Se sabe por los bastones encontrados en su tumba y llegó al poder en una época muy convulsa. Su padre había cambiado por completo el régimen y había instaurado el culto a un único dios, Atón, el círculo solar. De las pocas ediciones del gobierno que han trascendido de Tutankamón, los historiadores coinciden en que reinstauró la creencia politeísta. Perteneció a la 18ª dinastía del Antiguo Egipto y los egiptólogos lo consideran un rey menor porque su mandato duró tan solo 10 años y ascendió al trono siendo un niño, con 9 años nada más. Se casó con su hermana o hermanastra y fue uno de los últimos faraones de su linaje. Y no solo eso, ahora que está presente la moda del antiguo egipcio, los europeos tenían debilidad por todo lo clásico. Pensaban que la arquitectura y la escultura egipcia eran burdas, hasta que Napoleón invadió Egipto y esta concepción cambió. Cuando las antigüedades empezaron a llegar a Europa, nació la egiptomanía, aseguró Roger Lockhart, de la Universidad de Birkbeck. Esa mezcla de fascinación y horror de los cuerpos momificados era la historia perfecta para alimentar las leyendas y el deseo de conocer más. Se aprovecharon de esa corriente los autores más exitosos del mediado siglo XIX, Arthur Conan Doyle y Louisa May Alcott, es decir, mujercitas. Y aquí es donde comienza lo interesante, ya que muestra cómo Howard Carter y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón se desatan, ya que a principios del siglo XX el estudio del antiguo Egipto se profesionalizó y el país se llenó de arqueólogos en busca del pasado más fascinante. Howard Carter era uno de ellos y aprendió a amar esta civilización en casa de su vecino, coleccionista de objetos provenientes del Cairo. Él conocía la lista completa de faraones. Sabía que en el Valle de los Muertos todas las tumbas exploradas estaban vacías. A los expertos se les habían anotado los expoliadores miles de años atrás. Pero de su lista no se sabía nada de Tutankamón, y él estaba seguro de que estaba allí. Además, convenció al quinto conde de Carnarvon para que financiase su estudio y excavación. Se ha visto que todos sus archivos se conservan aún, incluso su plano cuadriculado con el que organizó su idea de trabajo. Su plan de excavación, y en 5 años sacando tierra sin ningún fruto. Carnarvon le comunicó en junio de 1922 que ya no podía seguir costeando su proyecto. Pero Carter insistió, solo le quedaba un cuadrante por excavar. Si no estaba ahí, admitiría que la expedición era un fracaso y abandonaría Egipto para siempre. El 4 de noviembre de 1922 desenterraron unos escalones, y 15 días después se encontraron una puerta sellada que había permanecido intacta 3000 años. Y cuando consiguieron tirarla abajo se encontraron con el mayor tesoro arqueológico de la historia. Ese día un halcón sobrevoló el campo de trabajo y los obreros egipcios lo tomaron como un mal presagio. Pero, ¿qué sucede con la leyenda de la maldición de Tutankamón? El mundo acababa de salir de la guerra mundial y de una epidemia de gripe que dejó millones de muertos. Eran los locos años 20 y la gente necesitaba historias de aventuras con las que evadirse. Tutankamón era la nueva estrella. La primera muerte que se atribuyó a la maldición de Tutankamón fue la del quinto conde de Carnarvon. Murió solo 4 meses después de entrar en la tumba, ya que sus descendientes explican que un mosquito le picó en la mejilla izquierda y al afeitarse una bacteria entró en la herida y terminó muriendo de sepsis en el hotel del Cairo. En el momento de su fallecimiento, 2 sucesos simultáneos desataron las supersticiones. Un gran apagón dejó la capital egipcia oscura y su perra Susie, en Londres,
murió después de emitir un angustioso aullido. Se abrió entonces un agitado debate a nivel mundial. ¿Estaba haciendo esto arqueología o profanación? Howard Carter nunca respondió, pero sí guardó las cartas que le envió una afamada vidente advirtiéndole del peligro, las cuales decían: creo que la muerte de Lord Carnarvon le sobrevino por abrir la tumba de Tutankamón sin ceremonias para aplazar cualquier posible maldición. Todo para satisfacer a los espíritus que guardaban la tumba había bastado con derramar una ofrenda de vino, aceite y leche en el umbral. Se puede leer en una de las misivas que le enviaron. Carter, estudioso meticuloso, nunca dio pábulo a todas estas habladurías y prosiguió su investigación. Mientras tanto, la prensa encontró 12 muertes más con las que alimentar la leyenda. Y aquí es donde se destacan las muertes relacionadas con la maldición del faraón. En mayo del 23, George J. Gould, un magnate del ferrocarril estadounidense, falleció de pulmonía tras visitar la tumba. Y en julio, el playboy egipcio Ali Fahmy Bey murió por los disparos de su mujer tras haber visitado ambos sepulcros del faraón. Arthur C. Maas, que colaboró activamente en las excavaciones, un año después sufrió una crisis tan fuerte que tuvo que marcharse de Egipto. Regresó a Nueva York, donde murió en 1928. La persona que trabajó con Howard Carter para radiografiar algunos objetos de ajuar funerario, Sir Archibald Reid, murió en enero de 1924. George Benedict, egiptólogo francés, cuando se disponía a inspeccionar la tumba, resbaló en los escalones y murió en 1926. Además, se vio como el secretario de Lord Carnarvon se llamaba Richard Bethel y murió en extrañas circunstancias en 1929. Se dijo que se suicidó en el Club de Londres. Solo unas semanas después, el padre se arrojó por una ventana y murió también. Y no termina allí. Se logró ver la inscripción de la maldición de la tumba. En el imaginario colectivo terminó canando la historia de que a la entrada a la tumba había una frase atemorizadora escrita: la muerte llegará pronto a aquellos que perturben el reposo del faraón, donde Stephen Knight, arqueólogo, se muestra rotundo. La historia de esa tabla no tiene ninguna credibilidad, decía el arqueólogo. En el antiguo Egipto, esas advertencias se escribían en las tumbas de los civiles, no de los reyes. La tumba de las personas normales no se escondían, eran bien conocidas y recibían visitas, y no se dejaba un cuerpo y se olvidaban de él. Y como sabemos que quieres saber más, te dejaremos algunas curiosidades más. Número 1. La tumba de Tutankamón fue descubierta vacía en 1922. Número 2. La momia de Tutankamón fue encontrada en una tumba secundaria y estaba en mal estado. Número 3. Se rumorea que la tumba de Tutankamón fue saqueada antes de su descubrimiento oficial. Número 4. Algunos creen que la muerte de Tutankamón fue causada por una lesión en la cabeza, mientras que otros creen que fue asesinato. Número 5. La esposa de Tutankamón, Ankhesenamun, desapareció sin dejar rastro después de su muerte. Número 6. Se dice que la tumba de Tutankamón está maldita y que quien la abra sufrirá la ira de los dioses egipcios. Número 7. La momia de Tutankamón fue objeto de robos y desfiguraciones antes de su exhibición en un museo. Número 8. La identidad de la madre de Tutankamón es un misterio y se especula que pudo ser Nefertiti. Número 9. Se cree que Tutankamón reinó por solo 9 años antes de su misteriosa muerte. Número 10. Se ha encontrado evidencia de que Tutankamón tenía deformidades físicas, incluyendo una pierna más corta y una mano que no funcionaba adecuadamente. Al final queda en nosotros decidir si creemos en la maldición o no, pero lo que es seguro es que la tumba de Tutankamón siempre será un lugar lleno de misterios e historias que continúan inspirando la imaginación de generaciones. ¿Y tú qué piensas sobre esto? Déjanos tu comentario abajo y haznos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.